Muy buenos días. Reciban como siempre el afectuoso saludo de parte de los funcionarios y trabajadores del Poder Judicial aquí en este su programa Una Hora con la Justicia, su espacio de información, comentarios y participación ciudadana que transmitimos todos los jueves desde la frecuencia en Managua de Radio La Primerísima 91.7 FM, Radio El Pensamiento 880 AM, Radio Nicaragua 620 AM, Radio San Cristóbal para el occidente del país, León y Chinandega 104.1 FM. En Bilwi, Puerto Cabezas, capital del Caribe Norte, nos retransmiten Radio Bilwi Estéreo y Radio La Porteñísima, en Bluefields, capital del Caribe Sur, nos retransmite Radio Bluefields Estéreo. También recuerden que estamos en internet a través del sitio web del Poder Judicial y también estamos a través del sitio web managuartv.com y por supuesto a través del sitio web de Radio La Primerísima y en vivo y en directo a través de nuestro Facebook Live Complejo Judicial Central Managua. Les saludan sus amigos la doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de Resolución Alterna de Conflictos de la Corte Suprema de Justicia, quien habla Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. Esta mañana invitamos para compartir con nuestros oyentes al doctor José Ramón Barberena Ramírez. Él es el juez cuarto de distrito de familia de Managua. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones, ¿verdad? Y él siempre gustoso a colaborar con este problema, compartir un poco de sus conocimientos. Como antecedente, le decimos que recientemente nos aclaró la duda del amigo don José, que nos había pedido ayuda para la restitución de su nieta y de su hija que están viviendo en Costa Rica con la hija de don José, una muchacha discapacitada que le tuvo un hijo a un tico allá y después terminaron mal. Él se fue para Panamá, ella se quedó en Costa Rica, hizo múltiples gestiones aquí tratando de ver cómo traían a la niña para aquí a Nicaragua. Entonces él llamó aquí a este programa, después consultamos le trasladamos la consulta al doctor José Ramón Barberena y él decidió atenderlo a don José. Y don José lo visitó allá y le explicó cómo es el procedimiento, que también lo vamos a tratar en un momentito. Buenos días, doctora María Amanda Castellón. Buenos días, doctor Larios Meléndez, doctor José Ramón Barberena. Un gusto, ¿verdad?, saludarnos, compartir con usted y agradecidos siempre, ¿verdad?, por su colaboración. El día de hoy, ¿verdad?, se estará abordando el tema sobre el convenio sobre cobro internacional de alimentos para niños y otros miembros de la familia del 23 de noviembre de 2007. Es importante señalar, ¿verdad?, como introducción a la entrevista con el doctor Barberena, que este convenio fue aprobado por la Asamblea Nacional mediante el decreto presidencial número 5 del 2018, del 10 de mayo del año 2018, y fue publicado en la Gaceta Diario Oficial número 104 del 1 de junio del año 2018. Con la aprobación de este convenio internacional de alta importancia, es un convenio internacional sobre cobro de alimentos, vemos que el Estado de Nicaragua también está dando cumplimiento a las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, porque se están aprobando aquellos instrumentos necesarios para facilitar el acceso a la justicia. Así es que... Sobre este tema, el doctor escribió un libro, ¿verdad? Que también lo invitamos para que
lo presente, pues, y tal vez primero, doctora, hablamos algunos conceptos generales, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero no es malo, ¿verdad? Que demos una recordadita y Ujú. después abordamos algunos aspectos puntuales del libro y explicarle a los interesados, a los estudiosos también, cómo se puede obtener y Ahí, dónde. ahí está la Buenos vista. días, doctor. Buenos días, doctor Ahí Lari. tenemos Buenos el libro días, en pantalla ahorita. doctora Castellón. En primer lugar, les quiero dar las infinitas gracias por invitarme nuevamente a venir a compartir este espacio del Poder Judicial, donde se pretende divulgar todo el quehacer nuestro en el día a día. Bueno, primero quiero aclarar la motivación del libro. Efectivamente, como decía la doctora Castellón, este es un convenio, si bien es cierto que existe desde el 2007 como tal, pero sin embargo, este es un convenio que ha sido paulatinamente admitido por la comunidad internacional y en este caso nosotros ya somos parte de él. En este sentido, el convenio hace alusión mucho a la protección de las personas en situación de vulnerabilidad, al débil jurídico, y que este convenio prácticamente viene a ser una esperanza para las familias nicaragüenses en el sentido de que contamos con una herramienta que nos permita ahora desde nuestro país poder hacer solicitudes de las que autoriza el convenio para que sean tramitadas internacionalmente. La idea de este libro, y por eso le llamé anotaciones, porque no tenemos todavía un cúmulo de experiencia donde podamos hablar de hacer análisis, porque para hacer análisis en mi criterio personal tenemos que hacer muchas comparaciones de bondades, de logros, de deficiencias, dificultades, de herramientas inclusive, y hasta el día de hoy lo que tenemos es un convenio con algunas experiencias tanto en sede administrativa como en sede judicial. Su objetivo, contribuir en alguna medida, si es posible con este libro, pues para ayudar a todos los operadores del sistema de justicia y a la ciudadanía en general, en función de qué, de que pongamos en práctica este instrumento, nos apropiemos de él y le demos la utilidad que corresponde en beneficio de las personas más vulnerables. Por eso lo dividí en varias etapas. La primera fase del libro yo procuro hacer una distinción entre el derecho de los alimentos y el derecho a la alimentación, que esto viene conjugado con la responsabilidad que tiene el Estado de alimentar a su población en general, facilitándole los medios, tanto para adquirir los alimentos como para obtenerlos y para producirlos, y el derecho a los alimentos que ya es un deber jurídico, que lo impone la ley cuando nosotros de manera voluntaria no ejercemos nuestra responsabilidad parental. En un segundo componente del libro, yo hago antecedentes de la regulación de los alimentos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que no se entienda pues que este convenio del 2007 es lo único que ha existido. Dentro de lo que logré investigar, la regulación de los alimentos internacionales está desde el Código de Bustamante, el año Correcto. 1928. En el año 1928 que se aprueba el Código de Bustamante, que es conocido como Código de Bustamante, que es el Código de Derecho Internacional Privado, ahí se regularon los alimentos entre parientes. Así se le denominó en el código y en alguna medida, a lo mejor uno que otro estado hizo uso de la herramienta del código para el cobro internacional. También después de la Segunda Guerra Mundial se hicieron varios esfuerzos de elaborar y aprobar algunos instrumentos en materia de cobro internacional de alimentos, entre el que se destaca la Convención de Nueva York de 1956, que es sobre el cobro internacional de alimentos, que es la herramienta que este convenio pretende superar y lo dice de manera expresa en el convenio. Y hago un breve razonamiento de este convenio para después comparar con el del 2007. Para después ya caer pues, en este convenio del 2007 donde quise centrar la exposición en el libro en el sentido de
qué es lo que podemos hacer con este instrumento. Primero, tener claro los objetivos prácticos del convenio. Y los objetivos prácticos del convenio son 3 de manera sencilla. Primer objetivo práctico del convenio es facilitar el acceso a la justicia. Igual que como lo aboca las 100 reglas de Brasil. Su principal componente es esa ruta hacia la justicia, que no sea una ruta fangosa. Yo ahí me voy a permitir interrumpir al doctor solamente para retroceder un poquito de lo que ha estado diciendo y primero quisiera que la doctora María Amanda Castellón nos recuerde a todos qué cosas son las 100 reglas de Brasilia. Siempre lo vimos mencionando, hablamos de ello, pero es bueno que la población conozca, que domine bien ese concepto. Bueno, excelente, doctor, y se le agradece muchísimo, porque es importante señalar que las reglas de Brasilia fueron aprobadas por 23 países, ¿verdad?, de la comunidad iberoamericana. En la Cumbre Judicial Iberoamericana fueron aprobadas en el año 2008. Pero en el 2000, y fueron aprobadas allí, Nicaragua también, representada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Todos los países aprueban las reglas de Brasilia y se compromete el Poder Judicial de Nicaragua, por acuerdo emitido por la Corte Suprema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a cumplirla dentro de las posibilidades que tenga el Poder Judicial, ¿verdad? Y a publicitarla, a difundirla, a darlas a conocer entre todo el funcionariado. Son 100 normas que debe cumplir normas todos los países para mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, por ejemplo. Correcto. Las personas vulnerables como la mujer, como los niños, las niñas, los adolescentes, las personas por razón de su etnia, por razón de su economía. Es decir, las mismas reglas de Brasilia establecen cuál es su finalidad y cuáles son los beneficiarios de las reglas, pero también establece quiénes son las personas destinatarias de las mismas, es decir, quiénes las deben de cumplir. Entonces, la finalidad que tienen las reglas de Brasilia tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo. Acceder a la justicia, podemos mucho acceder a la justicia, pero de manera efectiva no somos todos. Entonces, de manera efectiva, la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad sin discriminación alguna, directa ni indirecta, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que les permiten el pleno reconocimiento y goce de los derechos humanos que les son inherentes ante los sistemas judiciales. Por ejemplo, por eso yo al comienzo citaba a manera de introducción la importancia de este convenio. Sobre el cobro internacional de alimentos a los niños y otros miembros de la familia. Si bien es cierto, existía ya un convenio previo, que era el de Nueva York, que mencionaba el maestro, pero viene a ser efectivo ese derecho que no se logró con el convenio de Nueva York. Ese es el que estudiábamos en el Código de Bustamante, ¿verdad? El convenio de Nueva York, no. Ese es otro, es posterior al Código de Bustamante. Y es importante que sepa toda la ciudadanía, de manera general, que las personas beneficiarias de las reglas de Brasilia son aquellas personas o grupos de personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad cuando su capacidad para prevenir, resistir o sobreponerse a un impacto que les sitúe en situación de riesgo no está desarrollada o se encuentra limitada por circunstancias diversas para ejecutar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Ese es un concepto, pero es importante llevar a la práctica este concepto y lo decimos. Una persona en estado de pobreza se le dificulta acceder a la justicia. Una persona con discapacidad, una mujer por sí misma, por el género, es una persona vulnerable. Pero además se pueden unir otras circunstancias que la hacen aún más vulnerable. Es mujer, es discapacitada, tiene una discapacidad, porque quiero aclarar ahí que las personas no son discapacitadas, las personas tienen discapacidad. Entonces, personas con discapacidad. Con discapacidad. Entonces, la mujer además tiene una discapacidad, además es una persona, ¿verdad?, de una etnia. Entonces, desde ese momento también se suma esta otra condición o circunstancia que la hace aún más vulnerable. Y por eso es importante decirles, quiero aprovechar,
que estamos nosotros en un proceso acá en el Poder Judicial. Estamos entregando, iniciamos ya la entrega de las reglas de Brasilia, se le va a entregar a 4.800 funcionarios del Poder Judicial en esta versión que nosotros pudimos observar, ¿verdad? Ahí es que tienen a la vista, que se va a implementar y además se va a hacer un proceso de capacitación a esas 4.800 personas. Tal vez, doctora, tal vez podemos poner algunas cuantas a disposición de nuestros oyentes. Claro ¿verdad? que Tal sí. vez si podemos, si nos lo solicitan, podemos entregárselas. Perfectamente, están disponibles por lo menos para unas 10, 12 personas. Se pueden, para que las vengan a retirar aquí, ¿verdad? Con todo gusto, porque lo importante es que no crean que cuando hablamos del sistema de justicia solamente nos referimos solamente al Poder Judicial. El sistema de justicia hay muchos actores y de entre ellos están los profesionales del derecho también. Por eso fue que las 100 reglas de Brasilia fueron aprobadas en el año 2008. Así es. Y por eso fue que a partir de ese año también se hicieron modificaciones importantes en las estructuras de los edificios del Poder Judicial, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Verdad? Antes no se disponía de rampas para facilitar el acceso de las personas en silla de ruedas, por ejemplo. Ahora en la mayoría de los complejos judiciales tenemos habilitadas ventanillas especiales para personas con discapacidades. Son algunos de los cambios. Lo otro que le quería preguntar yo al doctor Barberena es que él dijo un concepto muy interesante al comienzo. Él habló de los débiles jurídicos. Débiles jurídicos. ¿Verdad? Tal vez nos podría ampliar ese concepto, doctor. El débil jurídico es toda persona que se encuentra en desventaja frente a otra. Puede ser entre adultos, puede ser adultos en adolescentes, adultos versus niños, adolescentes versus niños. Lo importante es que para que nosotros valoremos al débil jurídico tenemos que valorar las circunstancias específicas, porque puede ser que nos encontremos en determinado momento en una situación de igualdad, pero en determinado momento se ejerce una superioridad, por ejemplo, un tío sobre un sobrino. ¿Quién es el que le tiene que tener el respeto? Es el sobrino al tío. Y si el tío abusa de esa autoridad, entonces ya estamos frente a una relación donde hay un débil jurídico. Ahora, regresando a los objetivos del convenio, les decía que el primero era el acceso a la justicia. Ajá, correcto. Este acceso a la justicia no se puede lograr si no hay un segundo objetivo, que es la asistencia jurídica. ¿Y por qué se establece la asistencia jurídica como un segundo objetivo? Porque la mayoría de las personas que andan en la reclamación de alimentos efectivamente son personas que están en una desventaja, están en una crisis económica y son personas de escasos recursos. Que esto viene a establecer que los estados pongan toda su disposición en función de a estas personas facilitarles ese acceso a través de ponerle una asistencia gratuita desde el punto de vista profesional. Y la tercera, que también es muy importante, es evitar los trámites formalistas, o sea, reducir los formalismos para efectos de tramitar este tipo de solicitudes. Para lograr estos objetivos, evidentemente, el convenio lo que optó fue porque cada estado nombrara una autoridad central. Esta autoridad central, ¿qué es? Es el representante del Estado de Nicaragua para la aplicación del convenio. Nicaragua decidió que la autoridad central es el Ministerio de la Familia. ¿Qué significa esto? Que en la mayoría de las solicitudes inician a través del Ministerio de la Familia. El Ministerio de la Familia es el encargado de hacer el procedimiento que corresponde a la tramitación internacional del cobro. En primer lugar, esto no exime de que el convenio deje abierta la posibilidad también que las partes puedan solicitar o demandar estas solicitudes en sede judicial. Pero quiero explicar brevemente las funciones de la autoridad administrativa para que veamos el alcance e importancia de su función. El convenio le da dos funciones. Primero, que tiene que cooperar con las autoridades centrales, o sea, el enlace de Nicaragua frente a los otros estados
con sus autoridades centrales. Y el segundo es cooperar con las autoridades de su propio Estado. ¿Por qué cooperar con las autoridades de su propio Estado? Porque el Ministerio de la Familia solito no va a cumplir nunca con el convenio. En las tramitaciones de alimentos, por ejemplo, nosotros tenemos a veces que solicitar información a las alcaldías, entonces ya no es facultad del Ministerio de la Familia. Tenemos a veces que hacer levantamientos de sigilos bancarios, no es potestad. Se requieren órdenes judiciales. Y se requiere cooperación para efectos de que se hagan efectivos. Entonces, estas funciones que ejerce de manera general el Ministerio de la Familia, las convierte en funciones específicas que tienen que ver con ¿qué? Con lo procedimental. Cómo va a tramitar y cómo va a cumplir esas funciones que le delega el convenio. Y el convenio ha sido una aclaración importantísima para todos los estados, que dice que las funciones que se le delegan por el convenio a la autoridad central no sustituye la función jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados le ponen sus límites a las autoridades administrativas porque hay cosas que se deciden en sede judicial. Claro. Por ejemplo, practicar pruebas. No puede una autoridad administrativa practicar pruebas que corresponden a la función jurisdiccional. No puede mandar a traer una información que está por ley destinada a que sea solo con orden judicial. Entonces, con esa aclaración, después viene y le dice el convenio: tu tramitación va a tener 3 etapas. Una etapa primera, que es recepcionar la información. ¿Qué es eso? Que el que necesita tramitar alguna de las solicitudes que dice el convenio tiene que llegar a la autoridad central y decirle: ve, por ejemplo, yo nunca he demandado de alimentos y el padre de mi hijo está en Honduras y lo quiero demandar. Entonces, el Ministerio de la Familia recepciona la solicitud y hace el trámite ¿frente a quién? Frente a la autoridad central hondureña. Y estoy poniendo de ejemplo a Honduras porque Honduras es Estado parte. No puse ejemplo a Costa Rica porque Costa Rica no lo es. Ah, ve qué importante saber eso. Entonces, una vez que completa toda la información que requiere a la luz del convenio, viene el Ministerio de la Familia, va a la segunda etapa, que es transmitir la información hacia el otro estado. El otro estado, lógicamente, recepciona como estado requerido y ese comienza a hacer el trámite. Andan buscando a José Ramón Barberena en Honduras, entonces se encarga la autoridad hondureña de buscar a Barberena para hacerlo comparecer ante la autoridad central, y esta autoridad central pasan ya a la tercera etapa, que se llama la tramitación. Tramitar ya es, localizamos a Barberena y ya sabe de que lo están demandando por alimentos. Correcto. Y quiere una conciliación, porque el convenio prevé también que una de las medidas es buscar la solución amigable. Y la solución amigable, ¿cuál es? Una solución alterna al conflicto, y que lo prevé el convenio. Ahora, ¿qué ocurre con las cosas que se pueden pedir? Ya hablé rapidito de los pasos. Ahora, ¿qué se puede pedir? El convenio prevé 4 tipos de cosas que se puedan pedir. Primero, el reconocimiento de decisiones. El reconocimiento de decisiones es únicamente enviar lo que yo quiero ejecutar, por ejemplo, una sentencia que se dictó en ese estado y que el estado no la puede someter a duda. Por ejemplo, que se vaya a ejecutar una sentencia aquí en Nicaragua y que la persona esté en Honduras y que la dictó un juez nicaragüense. Nosotros no la vamos a someter a dudas porque es nuestra propia autoridad. Correcto. Otra es el reconocimiento y ejecución, que es cuando es una sentencia extranjera y que tiene que pasar el proceso de validación. Entonces, la reconocemos y una vez que decimos llena los requisitos de la ley nacional, se ejecuta. Una tercera cosa que se puede pedir es una solicitud de alimentos cuando nunca ha existido. Nunca han demandado por alimentos a la persona y ahora lo quiere demandar y están los dos en diferentes estados. Es decir, no hay una declaración, no hay un acuerdo que debe pagar, no hay ninguna obligación establecida de manera formal. Y hoy usted se decide que su hijo de 10 años
el papá esté en En Honduras, y Honduras. usted lo va a demandar por alimentos. Entonces, Bueno, con solo la presentación de la solicitud de la demanda. Pero aquí quiero aclarar una cosa importantísima del convenio que cabe con nosotros y que es una cuestión que hay que ver qué va a ocurrir más adelante en la práctica, aunque tengo entendido que ya hay una solicitud, que dice el convenio que se puede determinar la afiliación si es necesario. ¿Por qué incluyeron esto en el convenio? Porque hay estados que no permiten las demandas de alimentos si no hay un vínculo filial existente. El caso nuestro, pues. El caso nuestro, nosotros no podemos tramitar una demanda de alimentos si no está el vínculo filial probado. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que si usted no ha reconocido a un hijo, no lo pueden demandar por alimentos. Tiene que comenzar con investigar la paternidad. Si usted no lo ha reconocido o ninguna autoridad ha declarado que usted es el padre, porque pueden ocurrir Así esas dos es. cosas. Pero entonces el demandante puede solicitar la investigación de paternidad en el otro país. De acuerdo al convenio, sí. Ah, muy importante. Y dice, y la determinación de la afiliación en caso que sea necesario. Ajá, Por ejemplo, que Correcto. quiera alguien demandar las dos cosas simultáneas. correcto. Que eso tiene cabida en Nicaragua. Y por eso aclaraba, hay estados que permiten las demandas de alimentos sin vínculo filial. Por ejemplo, nosotros con la ley 143, cualquiera demandaba a José Ramón Barberena diciendo que ese hijo es de Barberena por alimentos ¿Cuál sin es la necesidad. ley 143? La ley de alimentos. La ley de alimentos la ley de que alimentos. quedó derogada por el Que- Código de que la Familia. derogó el código. Familia, correcto. Ahora viene a ser entonces una pretensión principal la determinación de la afiliación Y como accesoria, accesoria viene a ser la los determinación alimentos. de alimentos Porque Los países, en Nicaragua. los países que suscribieron ese convenio. ¿sí? Estados Unidos está en ese Estados convenio. Unidos es miembro del convenio. Tenemos bastantes solicitudes con los Estados Unidos en sede judicial. Yo tengo una, por ejemplo, ¿ve? Pero y en sede administrativa tengo entendido que ya existen varias y ya se han ejecutado algunas. España. España también También es miembro. Lo estoy la preguntando Unión, porque la Unión lo- Europea. toda la Unión Europea. La Unión Europea en su conjunto. Ah, qué interesante. Ahora- Lo estoy preguntando porque sabemos que tenemos personas que nos escuchan en Estados Unidos, en España, ¿verdad? Y entonces es bueno que sepan. Inclusive la Unión Europea fue completita, lo ratificaron como Unión Europea. España, Honduras, De que son la de región los que centroamericana, solo Honduras y nosotros. solo Honduras y Solo Nicaragua. Honduras y Nicaragua. El resto Mire, de los doctor, Estados disculpen, tengo que hacer una pausa porque tengo varias cosas que decir. En primer lugar, tengo que cumplir con las personas, nuestros oyentes que nos envían saludos y que quieren que los saludemos en el programa, ¿verdad? Ángela Gatica Campo, Omar Acevedo, está enfermo pero nos está escuchando y viendo, gracias hombre. Murdo Doc, Jason Pereira Roque, Ketin, Naxalia Palacios, Katie Rivas, saludos Katie, Francis Martínez, Luz Miriam Montenegro Úbeda, saludos a mi maestro Ramón Barberena, dice Octavio Ricardo Machado, Salas Nicalliza, a don Pablo Antonio Gámez Barrante en La Gateada, Yamil Guerrero Mayorga, Gabriel Antonio Fonseca Chávez, Mario Avellán Navarro, Julio Ignacio Morán Helwing, Joer Martz, Henry Cano, William Cano desde Masaya, Ángela Gatica, Pablo Bando, Germán Celedón. Dice Germán Celedón que deberíamos de obsequiar ambos libros para motivar a los colegas, doctora. No, ya no puedo disponer yo de los bienes, derechos y acciones del doctor Barberena. Bueno, entonces hago ahí una pausa para... Ya nos están llegando bastantes solicitudes Son 12 nada más. de las 100 reglas de Brasilia. A los que nos lo están solicitando a través de Facebook, les pedimos que nos agreguen su número de teléfono para podernos poner en contacto con los ellos 12 una vez que primeros los que tengamos. A los solicitaron. 12 primeros, pues se los vamos a entregar. Después tengo Carolina Urbina, Gabriel Antonio Fonseca Chávez, Eduardo Paladino, Luz Miriam Montenegro, como siempre nos saluda desde Nindirí, Yolanda Rodríguez, Jairo Gallo,
Le agrada, dice, el aporte que hace el doctor Barberena al derecho de familia. Juan Pérez, Gabriel Antonio Fonseca, Jonton Jarquín Miranda, Kelly Chacón, Olivia Montiel, Tamara Esquivel. También le gusta la presentación del doctor Barberena, Mario Calix, Octavio Ricardo Machado. Bueno, tengo a mis dos hijos en sintonía, uno aquí en Managua, Roberto Leonel Lario, y uno en Estados Unidos. Ese es control, doctor. Roberto es a mí. Un abrazo para... Salude a los muchachos, a los chicos. Para mis muchachos, Olivia Que Dios Martín. me los guíe, me los proteja. Gracias, Carolina Urbina, Roberto León Rodríguez, Lenín Sánchez. A ver, aquí tengo hay varias preguntas, ya hay también varias preguntas para el doctor Barberena, ¿verdad? Doctor, antes que le haga las preguntas, yo le tengo una pregunta. ¿Dónde puede la persona adquirir su libro? Editorial Jurídica, Hispamer. ¿En Hispamer? Y la Editorial Jurídica. No quiero ser impertinente, doctor, pero no es muy caro. ¿Ah? El costo vale $9. Tengo entendido que es $9. Sí, es totalmente accesible, totalmente accesible en accesible. Hispamer y en la Editorial Jurídica. Sí. Bueno, no sé, ¿verdad? Me están haciendo llegar algunas preguntas que no son necesariamente sobre el convenio internacional, pero por respeto pues a nuestros oyentes se las vamos a transmitir al doctor Barberena. Os Manzanares pregunta si las pensiones alimenticias prescriben si la madre, ya teniendo el derecho alimentario declarado por autoridad judicial, deja transcurrir el tiempo y no lo ejerce por X o Y motivo. ¿Qué dice, doctor? Bueno, a ver, este convenio también habla de la prescripción. El Código de Familia nuestro habla en el artículo 320, que las pensiones de alimentos prescriben en 12 meses y que pueden ser exigibles vía premio corporal. Pero la prescripción, como cualquier excepción, no operan de mero derecho. Las excepciones es la forma en que ejerce su derecho a la defensa el ejecutado. En este sentido, cualquiera puede oponer esa excepción y la autoridad judicial tiene que tramitarla, la excepción, escuchando a la otra parte. Y la prescripción tiene los motivos por los cuales no puede dársele lugar. Por ejemplo, la interrupción de la prescripción, eso elimina la excepción. La suspensión de la prescripción también la elimina. El problema es que hay que saber qué es lo que se debe de pedir a la hora de alegar eso. ¿Ves? No se tiene que ver como que si esta excepción yo la voy a operar de mero derecho. El CPCN establece, claro, una de las excepciones en la ejecución de títulos judiciales es la prescripción. Y es un derecho. Las 3 reglas generales del derecho, doctor. Tener el derecho, saberlo pedir y que te lo quieran dar. Así básicamente. Mire, doctor, aquí tengo 2 preguntas que tienen que ver con el mismo tema. Pero antes quiero aclarar que el Código de Familia, el convenio también habla de la prescripción. Y el convenio dice, si alguien alega la prescripción a la hora de estar siendo ejecutado internacionalmente, se van a regir por el país que tenga el plazo más largo. Por ejemplo, nosotros decimos 12 meses. España dice 5 años. Y si es de España para acá o de aquí para España, entonces se va a regir el convenio por la regla de los 5 años, no por la de los 12 meses. De los 12 meses. Correcto. Miren, dice Joaquín Saborío, dice, si la educación es gratuita y la salud, ¿por qué los jueces tasan el porcentaje de pensión y aparte gastos 50% de salud y educación? La pensión, el porcentaje no es para todo, pero aquí tengo una consulta sobre lo mismo que nos hace Delia Pichardo. Dice, ¿es cierto que la Corte ya emitió un criterio sobre el pago de gastos extraordinarios
y ordenó que no se debe demandar por aparte los alimentos, por aparte de los alimentos periódicos. ¿Cómo es eso? Mire, la Corte dictó una sentencia, la sentencia número 110. En esta sentencia, la Corte lo que explica en su contenido es que en el 306 va incluido todos los gastos, pero que no está vedado a que se puedan otorgar los otros rubros si las partes lo discutieron, si la parte lo propuso o si la parte lo concilió. Inclusive ahí en la sentencia lo que hacen es sacar unos gastos escolares y del resto lo deja vigente. ¿Por qué? Porque respeta la voluntad de las partes. Y en eso quiero aclarar algo del asunto de los otros gastos. Si bien es cierto, el 306 dice que incluye dos cosas: los alimentos propiamente dichos y los gastos para mejorar la calidad de vida. Y ahí es donde enuncia todos los otros rubros, que en el libro yo hago un derecho comparado de las legislaciones mexicanas, argentinas, españolas, que también lo contemplan a como lo contemplamos nosotros. Disculpe, doctor, pero voy a tener que interrumpirlo porque tenemos a alguien en el teléfono y no podemos hacer esperar a nuestros oyentes. Adelante con su participación, díganos su nombre y dónde nos llama. Sí, buenos días, les saluda Norma Alicia, doctor Lario, doctora Castellón y doctor Muy importante ese tema, doctor Barberena. Me voy a referir a lo siguiente. Por ejemplo, en el virus del papiloma humano, el hombre es portador. Al embarazar a una mujer sana, es riesgo que salga por el conducto vaginal, porque ese niño puede quedar ciego total o parcial. Entonces, ¿qué hacen los médicos? Por cesárea. Sería un punto muy importante, doctor. Esos hombres que andan con alguna cosa, puede venir alguna discapacidad en el niño. Y de remate no les quieren pasar a los niños. Y en segundo lugar, el tema que pasó la semana pasada, la muchachita que apareció muerta, pues el padre. Mire que nunca salga ese hombre. O sea, cadena perpetua. Nada de perdón, nada porque se convirtió en pastor, nada. Ese hombre debe pagar su condena y que nunca vea la luz del sol. Muchas gracias y lo sigo escuchando. Muchas gracias a usted, doña Normalicia. Continúe, doctor. Entonces, el hecho que estén conglobados todos estos rubros en el monto de la pensión no quiere decir que no se pueden pedir. No quiere decir, porque tampoco podemos olvidar que el mismo 306 dice que los alimentos se deben en base a dos criterios: necesidad del que los recibe y las posibilidades del que los da. O sea, que para interpretar que si todo está incluido o no, tenemos que ver eso. ¿Por qué? Porque bien, hablemos de alguien que gana el salario mínimo del sector servicios personales, que son 6.008 córdobas. ¿Cómo va a poner a su hijo a estudiar en el Loyola, por ejemplo, que vale 2.000? Por lo menos vale 2.000. Entonces, ¿qué van a comer? ¿Me explico? Entonces, si es el trabajador que gana 40.000 córdobas y que tiene la capacidad de darle ese nivel de vida a su hijo, pues que se lo dé. Y por eso es que yo soy el criterio que sí se puede pedir. Y que ese asunto del 25% y que ahí va todo, eso no tiene que verse cerrado. Es que ese es un mínimo el que establece la ley, doctor. Así es, y hay que analizarlo así al caso concreto, porque tampoco podemos hablar en función de dejar a alguien con los brazos cruzados y sin la posibilidad de sobrevivencia, porque también tiene, por muy irresponsable que sea, tiene derecho a tener para sobrevivir. ¿Ves? Pero que se puede pedir, sí se puede pedir. Y también tiene derecho. A mí me ha tocado decir sí y me ha tocado decir no en esos rubros, pero correcto. Hay que analizar qué obligaciones tiene. Porque una cosa muy común también es, por ejemplo, que los padres cuando los demandan por la pensión alimenticia, generalmente aparecen alegando que ya tienen otros hijos con otra relación, ¿verdad? Y entonces pues alegan que también esos otros hijos tienen derecho a ser sostenidos por los padres. Es que esa es otra cosa que se le debe poner también atención
y no ver que porque llena el expediente de partidas de nacimiento con otras madres, hay que tasar y afectar a un niño que no tiene ninguna responsabilidad por esa irresponsabilidad. Tenés 5 hijos más con 5 madres diferentes, tráemelas a las 5 Claro. y aquí vienen del litisconsorte a Demostrar. decirme si mantenés o no a esos hijos. Así es. Correcto. Si los mantenés y me lo probás, evidentemente Correcto. pues hay que ser equitativo. Pero si es que me los traes las partidas de nacimiento para que se te reduzca la pensión y no sabes ni dónde vive la madre de tus hijos, ¿cómo cumplís? ¿Me No es explico? prueba pertinente. Tuve la experiencia de uno que incluyó la partida de nacimiento de un hijo que ya estaba fallecido. Imagínense. Entonces te podés Es que ahí vamos aferrar a eso, no podés. ahí vamos a lo fundamental en esto, ¿verdad? Que yo siempre lo vivo diciendo aquí, de la forma como un padre valora a su hijo. Si lo valora en pesos y centavos, entonces está mal, ¿verdad? Porque lo primero es querer a tu hijo. Así Y si es. vos querés a tu hijo, querés para tu hijo lo mejor. Por supuesto, así Lo es. mejor que vos le puedas dar, le vas a dar a tu hijo. Y eso no lo puedes medir en porcentaje. ¿Ya? Lo que pasa es que cuesta asimilar eso, pues. Pero me parece excelente ese criterio que dice el doctor, que lo prueben, ¿verdad? Que Claro. lo prueben. Sí, Es que la y ley lo dice establece mínimos, pero la verdad es que definitivamente, aunque la ley lo establezca, más allá de lo que esté regulado, está, como dice usted, doctor Lario, es el amor al hijo, porque uno es el responsable de sus hijos, ¿verdad? Así es. Entonces, así es importante. Aquí en el grupo de comunicadores de Adelante Siempre está Yocas Castillo felicitando al doctor Barberena y compartiendo ese criterio, le parece magnífico. A Juan Pérez Prado también le damos saludos y agradecemos por estar atento. A Marta Salgado, Fernanda González, Eric Gutiérrez, a Flor Bendice, Victoria Rodríguez Prado, Juan Pérez Prado, Sara María Núñez Medina, la doctora magistrada de Occidente, Alfonso Díaz, Socorro García. Agradecemos a todos, a Germán Celedón, a Casiopea Voladora, Tatiana Verónica Mendoza Victoria, la doctora, la jueza doctora. de Distrito de Familia de Ciudad Sandino, Ya dictó la sentencia, ya por la en que el nos caso llamaron el otro de la vez día. pasada. Sí, sí, claro. Agradecemos mucho pues Sí. la atención de la doctora también Tatiana Verónica Mendoza Futoria, que también pues dio cumplimiento a la petición que hizo uno de los fieles oyentes aquí en el programa del jueves anterior. Saludamos a todos y al grupo de comunicadores de Adelante Siempre, que valga la redundancia, siempre están extendiendo, ¿verdad? Compartiendo este programa todos los jueves. Saludos a la doctora Tatiana, que le he llamado y no me contesta. Ya voy yo, doctora, le están haciendo un reclamo, no contesta la doctora Tatiana Bueno, quisiera también avanzar con los saludos. Chester Guerrero nos está escuchando en el juzgado local único del Jicaral, departamento León. de León, ¿verdad? Saludos a Chester, Carolina Urbina, Maite Jarquín, Mac Tema, Luis Enrique, Freddy Alberto Tapia, Alejandro Espinosa, Henry Pavó, Giselle Polanco, Lender Obando, Jalil PL, José Ernesto Villalta, Rosa Valesca Obando, Eric Gutiérrez, Ingrid Rodríguez, César Zambrana, Manuel Conrado, don Pablo Antonio Gámez Barrante, nuestro amigo facilitador judicial de La Gateada, pregunta sobre el tema de los medicamentos que no cubre el MINSA y que solo se encuentran en la farmacia privada. Pregunta si ahí cabe el criterio de aplicación del 50%. Esos son gastos extraordinarios. Correcto. Ajá. Porque aquí tengo mi responsabilidad que se llama Seguro Social, Clínica Previsional, y ese medicamento que necesita mi hijo, que no está en la cobertura, hay que comprarlo. Entonces tenemos que comprarlo papá y mamá. Por ejemplo, el niño de 10 años que usa los lentes Lentes. y que valen 5.000 córdobas y tienen que ponérselo todos los años. Ese es un gasto extraordinario, porque eso no es algo previsible. ¿Me explico? Entonces, tienen
cabida como gasto extraordinario en los procesos de alimentos, sin ningún problema. Bueno, no sé si explico un poco lo que es el cobro de alimentos ante las autoridades competentes. Sería magnífico, doctor. Miren, aquí quiero aclarar algo que contiene el convenio en el artículo 37. En el artículo 37 habla de que es posible que las personas no elijan ir a la autoridad administrativa y se decidan por tramitar ante la autoridad competente, la autoridad judicial. Aquí se nos presentan dos cosas. Uno, por ejemplo, una demanda de divorcio. Se notifica a la persona y dicen no está, se fue fuera del país. Aquí estamos ya frente a alguien de que sabemos que se fue, pero no sabemos dónde está. Desconocemos o su bien paradero. podemos saber dónde está. Aquí es donde puede entrar el convenio a practicarse en sede judicial. Y evitar esos divorcios donde sabemos que la persona está fuera del país, que está en un lugar donde el convenio es aplicable, y comenzamos a las publicaciones de los edictos y a nombrarle representante legal y a sacar una sentencia muy subjetiva. ¿Por qué? Porque no está acorde a la realidad. ¿Qué pasa? Ha habido casos en que uno dicta la sentencia en base a la ley del salario mínimo sector servicios personales, y la sentencia queda de 1.500 porque la persona está en los Estados Unidos. Pudiendo nosotros hacer uso del artículo 6 y el artículo 7 del convenio, que nos habla de todas las medidas que nosotros podemos pedir. ¿Cuándo? Cuando la persona no está en el mismo país, que le llama medidas el artículo 6.2 del convenio y medidas específicas el artículo 7. ¿Qué es lo que tenemos que observar en las demandas? Que esté pendiente un elemento internacional, dice el convenio. ¿Y qué es que esté pendiente un elemento internacional? Que yo sepa que José Ramón Barberena está en Estados Unidos, que allá trabaja y que aquí yo tengo una pensión de 1.500 córdobas y yo la voy a reformar, por ejemplo. ¿Qué puedo decir? Yo sé que Barberena está en los Estados Unidos. Puedo decir, voy a pedir una medida específica a través del artículo 7 del convenio. ¿Cuál es la medida específica? Que me lo localicen. Y que esa es la mayoría de la que nos ha operado. Solicitamos a la autoridad central, desde la autoridad judicial, a que a través de la autoridad central de los Estados Unidos, para que lo pongamos de ejemplo, y que nos digan si José Ramón Barberena está en ese país, y si está en ese país, qué ingresos económicos tiene. Entonces, la autoridad central recepciona, recibe, transmite y le da seguimiento y regresa la información. De tal manera que le digan, por ejemplo, José Ramón Barberena no está en los Estados Unidos. Correcto. Puede que no Hasta ahí ya vamos al siguiente paso. Pero puede ser que diga, José Ramón Barberena está en el estado tal, en el lugar tal y vive en el apartamento tal. Y que entonces procedamos a notificarlo, procedamos a tomar cualquiera de las medidas que dice el convenio. El convenio dice que se pueden hacer embargos, se puede hacer retenciones, se puede ubicar sus bienes, se puede ubicar a él como persona. O sea, las mismas medidas que nosotros tomamos aquí con nuestro derecho interno se pueden tomar a través de este convenio aplicable. ¿A qué? A un cobro de alimentos o a una demanda de alimentos o a una reforma de alimentos donde tengamos un resultado objetivo. Como les repito, ejecuciones ya existen en la realidad. El problema es que no usamos el convenio y que las autoridades judiciales debemos apropiarnos de eso. Hay un elemento internacional, hay que aplicarlo, el convenio. Apliquémoslo. Así es. Porque si no estamos haciendo sentencias de fantasía. Y digo de fantasía porque carecen de veracidad. De efectividad. Ahora, no sirve para nada. Si nosotros tomamos papel mojado, el salario mínimo de los Estados Unidos, que todos los años lo publican, hay estados donde es a $15 la hora. Y aquí se lo tasamos que como que gana 6.000 córdobas al mes. Sí. Y que a lo mejor es
lo que se gana en 3 días de trabajo allá. $15 la hora, creo que por ahí ya anda el salario mínimo en Estados Unidos. Ahí está, el que tiene el salario más bajo es Miami. Solo los ilegales son Miami. los que les pagan No, cualquier y oficial ellos tienen. Miami es el más bajo. Como $12 el salario. Ajá. Hay estados de $15, de $14. Dependiendo de la Dependiendo zona, del del lugar estado. y de los tipos de trabajo. Ahí es interesante, se me viene a mí a la mente algo, que estas personas que están obligadas a pagar los alimentos a sus hijos y que no lo hacen, pero que están, por ejemplo, en los Estados Unidos, pensemos, y que están ilegales, no les conviene estar incumpliendo con estas obligaciones alimenticias, porque cuando se envía esta solicitud a la autoridad central en los Estados Unidos, lo van a ir a buscar. ¿No? Y esto puede tener graves consecuencias porque puede ser deportado. Inclusive, sí. Deportado. Así es que un llamado a todos los padres, a los papás y a las mamás que no están cumpliendo con la obligación de pagar los alimentos, de garantizar los alimentos a sus hijos, a los que procrearon, a sus hijos y a sus hijas. Y entonces evítense que la migra los llegue a traer, ¿verdad? Por incumplimiento. Bueno, no lo van a ir a traer por incumplimiento, pero a través de esa vía se van a dar cuenta si está de manera ilegal o no. Así es que busquen cómo cumplir. Estamos esperando toda esa remesa. Aquí ya tengo acá una en pregunta Nicaragua. muy interesante. Alejandro Espinosa pregunta si hay una forma de acceder a la jurisprudencia de los juzgados de familia. A propósito de jurisprudencia, también quisiera adelantarles a nuestros oyentes que el próximo jueves tendremos con nosotros al doctor Luis Manuel Osejo Pineda, quien también acaba de presentar la semana pasada un libro sobre criterios laborales que reúne la jurisprudencia del Tribunal Nacional Laboral. ¿Cómo estamos nosotros con eso? En familia. Nosotros lo que hacemos es que pasamos al centro de documentación las sentencias que dictamos anualmente. Ellos hacen una compilación y ahí me supongo que tienen recopilado lo que nosotros hacemos. Después de eso, cada juzgado tiene su propio libro copiador de sentencias, que ahí tenemos todas las que hemos dictado y ahí ya dimos nuestra opinión. Claro. Y no es ningún pecado conocerla. No, porque y las resoluciones son públicas. ¿Sí? Son públicas. Toda resolución que dicta una autoridad judicial es pública, excepto, como señala. Entonces los abogados pueden consultar jurisprudencia de familia en el sitio web del Centro de Documentación e Información Judicial. Así mismo. Que dirige nuestra buena amiga la doctora Aurelila Blandón, que a lo mejor nos está escuchando en Jinotepe, está también en reposo médico. Está en reposo. Sí. Bueno, aquí una señora nos pregunta eso, dice, una pregunta, dice, mi hijo tuvo un amorío efímero. Oiga ese concepto, doctora Castillo. Amorío efímero. Con consecuencias con consecuencias nada efímeras. Con una joven, de eso salió embarazada, parió y otro hombre le dio el apellido. Ella no quiere que mi hijo vea al niño, ni siquiera se sabe dónde vive. ¿Qué se puede hacer? Lo primero, ¿dónde está? Y lo segundo, que él como verdadero padre, amparado en el artículo 230. Cuando demuestre que es el padre biológico, porque no podemos asumir hasta que no se determine la filiación. Por eso, pero es que el artículo 230 del Código de Familia legitima para actuar en los casos de impugnación de paternidad, dice el código, al hijo o hija, al verdadero padre o verdadera madre o a ambos para impugnar la paternidad para hacer valer los derechos de los hijos. Entonces, si él se considera el padre, vamos a ver, por ejemplo, que salió embarazada, se separaron, después tuvo el niño y a su nueva pareja se lo reconoció, él puede invocar su derecho de verdadero padre y someter la impugnación de paternidad, pero someterse él también a la investigación. Claro. No es que solamente voy a quitar un padre y voy a dejarse el niño sin padre, sino que se va a quedar sin padre porque yo soy el padre biológico, pero voy a pasar a ser yo su padre con todos los deberes que nacen del vínculo filial.
Aquí hay un comentario del señor Juan Pérez Prado. Excelente dominio del tema por parte del doctor Barberena. Y lo mejor de este judicial es su actitud honesta y sencilla. Ejemplo de servidor público. Abrazos, hermano. Así que felicitaciones, doctor, ¿verdad? Por el reconocimiento que hace la población. Gracias, gracias. También señala José Chavarría Ruiz que este convenio es fundamental para el interés superior de los niños y las niñas. Un logro más del Poder Judicial y del Gobierno de Nicaragua. Saludos a los panelistas por explicarnos desde León, siempre presente. Ya lo interrumpí, doctor, ahora le podemos dar continuidad. Entonces como estaba explicando, las autoridades judiciales tenemos que ser promotoras de aplicar el convenio. Correcto. ¿Por qué? Porque si no, ahí lo vamos a tener y vamos a estar haciendo o dictando sentencias fuera de una realidad concreta. Ahora, el Código de Familia nos establece a nosotros dos deberes. Uno, calificar nuestra propia competencia. Y ahí tenemos el convenio. Son competentes. Dos, nos permite la oficiosidad en materia de alimentos. Y aquí está el convenio. Entonces tenemos dos herramientas de las cuales nosotros, autoridad judicial, podemos hacer uso del convenio, aunque la parte no me lo diga. Porque a veces uno manda a traer los movimientos migratorios a petición de ellos mismos y dicen, José Ramón Barberena salió por el aeropuerto internacional con destino a los Estados Unidos. Ya sabemos que no está aquí. Entonces, lo lógico es que busquemos cómo demandarlo en el lugar que corresponde. Y a la par de este convenio tenemos dos convenios más que entraron en vigencia, que es el de la obtención de pruebas en el extranjero y es el de la notificación, que en el caso de familia nos sirve pues también para los otros tipos de procesos judiciales que conocemos en sede familiar. Y lo que yo recomendaría es que nos apropiemos del convenio, lo leamos, que busquemos el informe explicativo del convenio, porque también hay un informe explicativo que ahí lógicamente que hacen el abordaje desde el punto de vista de las diferentes legislaciones de los países, pero muchas cosas son aplicables a lo nuestro. Por ejemplo, en este asunto de la afiliación que les comentaba que el convenio lo prevé como una de las cosas que se pueden pedir, habla de que una de las dificultades hay que es quién va a asumir el costo de la prueba. Porque hay estados que no admiten gratuidad, sino que es que se paga y se paga. Yeah. Y revisando la información que existe a través del internet, hay estados donde la prueba vale $1,200, $1,400. Hay estados donde vale 500, 600. ¿Ves? Y va a depender del tipo de prueba que hay que se quiera hacer. Si es prueba de hermandad, si es prueba de abuelidad o si es la prueba de paternidad. Aquí esa prueba antes la estaba haciendo también la UCA. No, la hace. ¿Se paga ahí en la UCA? Se paga. Ahí no hay gratuidad que vale. $300 creo que vale, ¿verdad? $300. Valía 250. ¿Y el Instituto de Medicina Legal presta ese servicio? Lo presta el privado, pero más lo utilizamos para los beneficios de pobreza. Correcto. Mire, doctor, aquí tengo varias consultas que también están haciendo. La doctora Verónica del Carmen Larguespada, saludes, doctora. Espero verla en el circo. Pide datos sobre la sentencia 110, el año. Dice, doctor Barberena, por favor, el año para buscarla y estudiarla, dice. ¿Usted se refirió a esa sentencia? Sí, yo me referí, pero el año no se lo puedo decir ahorita porque no lo tengo. Es de la Corte, esa sentencia. Es de la Corte, ¿verdad? Sí. Vamos a buscarla, doctora. Nosotros tal vez nos vamos a apoyar con la doctora Aurarila Blandón para conseguirla. Y aquí también, esta consulta dice, ya llevo más de 1.5 años separado de mi esposa. Ella vive con otra pareja. ¿Tengo derecho a sacarla como beneficiario del INSS? La otra pregunta es si de los 3 niños que hubo dentro del matrimonio, de edad de 8, 5 y 4, la mayor decidió vivir conmigo, ¿se reduce la pensión del 50%, ya que yo estoy criando a la de 8 años? Claro, si él tiene uno y la otra 2, evidentemente
que en el proceso judicial ahí se va a valorar qué porcentaje le va a corresponder a uno, qué porcentaje le va a corresponder a otro, de manera equitativa y proporcional. Y que en el proceso, si es divorcio, pues ahí uno de los aspectos que se ven cuando hay hijos menores es el cuidado y crianza, y se va a valorar cuál es la idoneidad de los progenitores. Y la otra cosa es que se le escucha a los niños, no para que decidan, sino para que den su opinión con el progenitor que quieren convivir, y basado en las pruebas que tenga a mano la autoridad judicial, va a decidir. O los deja los tres con uno solo, o deja uno y dos con la otra, pero va a depender de la circunstancia específica. Pero que como criterio general nosotros buscamos como mantener el principio de no separación de hermanos. ¿Ya? Pero si ya es algo que no es posible por la realidad concreta, pues ni modo. Ok, dice, a ver, Jacqueline Elena Toruño Ibarra, no sé si es la doctora Jacqueline Toruño, la jueza, ella debe ser, ¿verdad? Sí. Dice, una consulta importante, ¿un tribunal puede decretar pensión compensatoria vitalicia, aparte de la pensión de los hijos o hijas, para una madre joven que no está incapacitada? ¿Y cuánto sería el tiempo para establecer una compensatoria? Bueno, la pensión compensatoria por regla general es temporal, porque tiene causas del cese. Recordemos primero el concepto, doctor. La pensión compensatoria, de acuerdo al 177 del Código de Familia, es una pensión sustitutiva de la pensión de alimentos. ¿Cuál es el propósito principal de esta pensión? Evitar el desequilibrio económico que pueda sufrir en cualquiera de los dos miembros de la pareja un divorcio. Y que para esta pensión compensatoria se puede otorgar, el Código prevé varias circunstancias. Entre ellas, por ejemplo, habla del tiempo que duró el matrimonio, la dedicación que pudo haber tenido uno de los progenitores al cuidado de los hijos y no haberse preparado por ello, que los bienes estén solo a nombre de una persona y no hayan estén a nombre trabajado de la los dos. otra. Así. Entonces, cualquiera de esas circunstancias puede ser invocada para reclamar la pensión. Lógicamente, salud puede ser una persona joven, pero a lo mejor en el matrimonio se le vino una enfermedad, de esas enfermedades crónicas, a lo mejor incurables, a lo mejor que ponen hasta en riesgo la vida, y que durante la separación sea un elemento de discusión. ¿Por qué? Porque bueno, me voy a divorciar porque ya la vi que ya está en la mala, o qué va a ocurrir. Por eso la pensión no se puede pensar en función de vitalicia de manera general. Es temporal, pero excepcionalmente puede ser vitalicia. Por ejemplo, una pareja de 75, 80 años que estén divorciando, Claro. ¿qué le voy a decir al puede, débil jurídico? ¿Qué le voy a decir? Vaya a trabajar. Ya no hay manera de rehacer difícil. una vida laboral. Va a ser difícil, sí. Sí, ¿no? Bueno, agradecemos los comentarios de Samuel Paredes Urbina. Le parece excelente el criterio del doctor acerca de los casos de litis consortes con otras madres. Es que sí tiene que De ser. verdad, en realidad, a ver, dice Luz Miriam Montenegro Úbeda. Pero es que hay algunas mujeres que quieren que el hombre les dé hasta las vísceras, dice. Y creo que no debe ser así. Y también hombres que no quieren dar nada a sus hijos. Erika Barberena dice que la sentencia es la número 93-2020. Ya dijimos que era la 110, ¿no? 110, sí. ¿Verdad? Dice Douglas Alberto Zapata. En un país empobrecido y con falta de empleo estable, ¿por qué los jueces castigan a un padre que si recibió de ingeniero eléctrico y su modo de sustento y obtención de dinero es en el sector informal? En sentencia dicen que como ingeniero tiene para darles tales y tales cosas, y los jueces juzgan como si todos tuvieran el mismo salario estable. Bueno, ¿qué decimos de eso, doctor?
el 306 es claro, como decía anteriormente. La pensión se regula base a las necesidades del que la recibe, posibilidades del que las da. Las dos cosas deben de acreditarse en el proceso. El problema es que en determinados momentos solo nos limitamos a decir, estoy sin trabajo, estoy desempleado y tásenme la pensión con el salario mínimo del asistente del hogar. Y no es tan así. Y a lo mejor el trabajo que tenía hace un mes renuncié a lo mejor para ir a buscar un mejor trabajo. Pero entonces en determinado momento te dan a entender una actitud maliciosa, que es lo que tienen que defender las partes. Si la autoridad judicial lo que hace es valorar las pruebas que las partes llevan al proceso para en base a eso decidir si efectivamente es una situación deplorable que tiene un profesional desde el punto de vista personal y específicamente económicamente, pues hay que valorar. Pero si es que una evasión, también la autoridad judicial está facultada para eso. Por eso la valoración de las pruebas es en su conjunto, no es individualizada. Bien se señala, ¿verdad, doctor?, de que cada caso es distinto. Sí. Puede ser la misma pretensión, pero las circunstancias, los elementos, todos los de que tienen que ser bien valorados por la autoridad judicial, definitivamente, para poder ser justo y apegado a la ley. Nos vamos a ir con esta última consulta, porque hoy sí creo que hemos aprovechado bastante el tiempo con el doctor Barberena. Dice Juan Hidalgo, ¿cómo puede hacerse si un padre de familia tiene un hijo con síndrome de Down? El hijo vive en Canadá, es de nacionalidad hondureña, pero de padres nicaragüenses. El papá vive acá en Nicaragua y está ya jubilado. Quiere dejarle una pensión vitalicia por su incapacidad. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, lo que tiene que hacer es hacer un ofrecimiento. Si él es nicaragüense, está en Nicaragua, él tiene que ofrecer una pensión. El asunto es que le oigo y quiero estar seguro, el niño está en Canadá. Sí. Pues entonces y es de nacionalidad hondureña, pero de padres nicaragüenses. La nacionalidad no tiene que ver nada, lo que tiene que ver es el lugar donde está el niño. Entonces, somos incompetentes aquí. Yo pensé al inicio que estaban diciendo que estaba en Nicaragua, está en Canadá, somos incompetentes. Sí. En todo caso tendrá que promoverlo en Canadá para efectos de que le haga el ofrecimiento a su hijo. Me imagino que debe tener comunicación con él, porque lo oigo como algo meramente voluntario. Así es. Entonces así en Canadá, todo es en Canadá, no aquí. Y qué buen ejemplo el que nos está dando ese señor, ¿verdad? Que tiene a su hijo con enfermo de síndrome de Down, viviendo en Canadá. Él ya es una persona mayor, pero está pensando en él y quiere ayudarle, ¿verdad? ¿verdad? Si así fuéramos todos. Bueno, no sé, doctora Castellón, atáquelo por última vez. Pues yo no ataco a ninguna persona. En todo caso, esos ataques los sufrimos nosotros aquí de parte del doctor Lario. Porque quienes atacan son los hombres en la mayoría de los casos. Bueno, nosotros agradecerle, pues de mi parte, agradecerle siempre al doctor Barberena, un maestro, y me alegra muchísimo cuando él insta a las otras autoridades en general para que se aplique, ¿verdad? Porque en verdad está la oficiosidad, no esperar a que las personas hagan una solicitud cuando ahí están los instrumentos que tenemos que aplicar. Recordemos que como autoridades judiciales que somos, tenemos la potestad de administrar justicia, ¿verdad? Conociendo y ejecutando las resoluciones que dictamos, y en esa función nosotros podemos oficiosamente aplicar todo lo que está aprobado, suscrito y ratificado por el Estado de Nicaragua. Este convenio es ley en Nicaragua, así que tenemos que aplicarlo. Y yo por mi parte quisiera destacar de la conversación que hemos tenido con el doctor Barberena, su ataque a los formalismos, ¿verdad? Tenemos ese problema todavía en el Poder Judicial, doctora. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Todavía tenemos muchos judiciales demasiado apegados a los formalismos, ¿verdad? Esa es una cultura que deviene de la escrituración, ajá, de los códigos anteriores.
Y a Ajá. pesar de los años de aprobación e implementación de los códigos nuevos, todavía tenemos esa mentalidad, esa Porque cultura ya tenemos, formalista. ¿cuántos años tenemos de oralidad desde lo penal ya? Tenemos como 15 años, Más o menos, Sí. más o menos. ¿verdad? Sí. Y todavía es una cultura que se mantiene arraigada en muchos de nosotros. Y lo otro es que vamos a seguir más adelante abordando estos temas con el doctor. Bueno, lo otro es que nos preguntan, siguen preguntando dónde se puede adquirir el libro. Editorial Jurídica, Hispamer. Y bueno, en lo personal, pues yo muy agradecido de las invitaciones que ustedes me hacen para compartir. Tengo la mejor disposición de hacerlo y cualquier cosa pues me tienen a la orden sin ningún tipo de problema. Tenemos la lista ya completa de las personas que nos solicitaron las 100 reglas de Brasilia y un consejo general que no lo explicamos, doctora, es que las 100 reglas de Brasilia están incorporadas al ordenamiento jurídico del país y son aplicables en los juicios. ¿Así es, doctora? Las 100 reglas de Brasilia aún todavía no tienen el rango de convenio, pero el Poder Judicial de Nicaragua, a través de acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, se asumió, ¿verdad?, el cumplirlas dentro de las posibilidades del Poder Judicial y publicitarlas. Y esta es parte de este proceso, publicitarlas y a empezar una capacitación. Vamos a hacer una capacitación a los funcionarios judiciales del Poder Judicial para que puedan conocerlas y que las apliquen en todos los procesos, en todas sus funciones, no importa que sea la función administrativa o jurisdiccional. La verdad es de que el facilitado al acceso a la justicia implica muchas cosas en la administración de justicia, incluso desde las modificaciones a las infraestructuras de los edificios, por ejemplo, como usted mencionaba, doctor, eso es muy importante, ¿verdad? Porque yo he visto, doctora, he leído algunas sentencias es que se están aplicando en las que los jueces las aplican, doctora. Por supuesto, ¿verdad? porque están empoderados de que efectivamente estas reglas de Brasilia tienen un alto valor contenido, pero además están respaldadas por nuestro derecho interno. Nosotros tenemos una serie de leyes como el habernos adherido a este tipo de convenios. Ya este convenio que ha sido suscrito y ratificado por Nicaragua es una ley. Correcto. Y eso también es una medida para facilitar el acceso a la justicia. Si los jueces las aplican, los abogados también las pueden invocar. Efectivamente, claro. ¿Verdad? Y por eso mi interés en que al menos pues 12 ejemplares que las conozcan. Están en la página web del Poder Judicial. Están en la página web del ¿verdad? Poder Judicial. Incluso no solo están las reglas de Brasilia ya actualizadas al 2018, sino que también hay una serie de documentos, 4 documentos muy importantes de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia, en la cual participa el Poder Judicial de Nicaragua, y que se han puesto a la disposición ahí para que las conozcan. Por ejemplo, tenemos ahí, además de las reglas de Brasilia, las reglas de Brasilia comentadas, para que conozcan, profundicen más sobre la temática. Fernando nos está escribió desde la Corte Suprema para decirnos que una sobrina ayer pagó en la UCA un examen de paternidad y costó $450. O sea que ¿Ha aumentado el valor? No, o a lo mejor había impugnación con investigación, que ese es más caro porque hay otra persona más que se practica la prueba, a lo mejor. también quiero enviar un saludo a la doctora Carolina Ortega Vanegas, que también nos ha estado sintonizando. No había visto estos mensajes de WhatsApp. Bueno, queremos agradecer, ¿verdad?, la atención, los comentarios, la participación también en las redes sociales. Como siempre, hay muchos temas que abordar en los temas de familia, pero creo que es mejor así cuando abordamos temas puntuales. Creo que como hicimos la vez pasada también con el Código Procesal Civil. Recuerden que el próximo jueves estará con nosotros el doctor Luis Manuel Ocejo Pineda y hablaremos con él
sobre la administración de justicia laboral en los juzgados del trabajo. Los esperamos entonces aquí en su programa Una Hora con la Justicia el próximo jueves. Que tengan muy buen día.